Vamos a iniciar. Bienvenidos, un gusto saludarles. Un sábado más. Hoy iniciamos la fase 2 del curso de Auditoría uno. Eh, pues antes de iniciar, con la información que les mandé el día de ayer, corroborando, todavía estoy en el proceso de culminación de calificación de evaluaciones, sobre todo las evaluaciones prácticas. Eh, Cuando finalicemos la jornada de clases ya voy a empezar a subir algunas notas. Estén pendientes por favor de la plataforma. Sobre todo lo que me está llevando más tiempo es el tema de las zonas porque son varias tareas. Hay unas que ya las tengo pero no las tengo completas. Y cuando se suben las notas a la plataforma se tienen que subir en un solo grupo. Entonces eh, tengo que terminar mi control para poder completar la zona en la plataforma. Igual manera, cuando estén en sus zonas de ambos cursos, yo les voy a estar poniendo un mensaje para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y corroborar. Eh, para que ustedes puedan revisar y ver cómo están en relación a la fase uno. ¿Verdad? La ventaja es que en el curso de auditoría, pues la evaluación fue en la plataforma, entonces la plataforma ya les da la nota de una vez. En cuanto a las tareas, pues si ustedes cumplieron con todas las tareas, pues no duden que van a tener su punteo. Si siguieron las directrices, las instrucciones que se fueron dando, ¿verdad? Y también pues me está llevando un poquito de tiempo los que se han comunicado al correo electrónico con relación a que no podían subir algún documento o que no tenían habilitada la plataforma. Entonces está revisando esas situaciones para ver que sea válido el tema que estaban solicitando o la entrega de la tarea como tal. Recordemos que al inicio del curso pues se dieron instrucciones y normas claras, ¿verdad? Que nos iban a aceptar tareas fuera de tiempo. A algunos yo mismo les dije, bueno, envíenlas al correo electrónico. Entonces eso es lo que estoy verificando. Por eso también un poquito el tema de la tardanza. Espero su comprensión. Pues son varios cursos los que tengo asignados este semestre. Y pues se tornó bastante carga laboral porque a mí no me gusta como que asignarle a alguien más o que me apoye a alguien más en calificar las evaluaciones o las tareas, sino que eso lo hago yo personalmente. Entonces, para que ustedes se vayan en el descanso, al descanso de Semana Santa, pues ya con sus notas y demás, espero hoy en la noche o a más tardar mañana antes de mediodía que ya tengan ustedes su zona y notas completas de ambos cursos. La plataforma únicamente la voy a tener habilitada todo el día domingo. Para los que tengan alguna duda, me pueden escribir. Lo único es que yo el día domingo por la tarde noche me voy a un viaje de trabajo. Todavía no tengo específico cuántos días voy a estar fuera. eh, pero en la medida de lo posible yo voy a tratar de responder las dudas que ustedes vayan teniendo relacionadas con las notas, con las tareas, las dudas que les vayan surgiendo. No sé si quedó claro ahí alguna duda en relación a esto antes de entrar a los temas que nos competen del curso. Y de nuevo, pues una disculpa por la demora, pero pónganle que tengo 8 cursos asignados y en cada curso en algunos tengo 45, en unos tengo 30, el más bajo tengo 15 estudiantes, que es el de, el para, el del seminario de auditoría. Entonces se torna un poquito complicado porque ya acumulados todo lo que hay que calificar y las fechas que son de evaluación que son similares, entonces se complica un poco el tema del tiempo también, ¿verdad? Que todavía algunos todavía están en fechas de cierre. Créanme que es complicado cuando uno dirige una empresa y está en temas de cierre, sobre todo si la empresa es del giro de la contabilidad, es bastante complicado. Créanme que yo también entiendo a los compañeros que trabajan como auxiliares, como contadores, como auditores, porque esta temporada es una temporada muy fuerte, ¿no? Algunos ni siquiera disfrutan la semana completa de la Semana Santa, sino que se rigen a los temas de la ley, ¿verdad? Que jueves y viernes y listo. Pero ahí vamos avanzando, vamos tratando de organizar nuestro tiempo de todas las actividades que tenemos que realizar
y esperamos tener sus notas a la brevedad posible. Entonces, si no hay alguna duda al respecto, si la tuvieran, pues este es el momento para poder realizarla. Si no, pues vamos a iniciar con los temas que nos competen relacionados a la auditoría. Conceptos básicos, vamos a continuar con algunos conceptos antes de entrar a la normativa. Quiero que tengamos claro bien el tema de la evidencia, técnicas como el muestreo, teóricamente, ¿verdad? Que nos queden claras teóricamente antes de entrar a los temas técnicos del desarrollo de normas internacionales de auditoría. Entonces solo déjenme ubicar aquí la presentación. Ok, por favor me indican si pueden visualizar la presentación. Recuerden que seguimos con la dinámica. Van teniendo alguna duda, por favor activar su micrófono. Pueden interrumpirme, no tengo ningún inconveniente. Eh, de lo que he visto hasta el momento de las calificaciones, por favor, el tema de la participación es muy, muy importante. Y el espacio que se abre para dudas, para que ustedes pregunten, resuelvan sus inquietudes con relación a los temas que estamos tratando, es esencial. ¿Sí? He visto algunas evaluaciones, estos no es cursos de contabilidad, pero por favor, si tienen alguna duda, valga la redundancia, no duden en hacerla, ¿verdad? Cualquier tipo de pregunta es bienvenida. Ustedes saben que durante la fase uno se han dado cuenta que los que han tenido a bien poder preguntar, consultar, hacer algún cuestionamiento, pues con todo gusto se les hace la aclaración, se busca otras maneras de poder transmitirles el conocimiento, de explicarles de mejor manera los temas para que ustedes los puedan tener claros. A mí lo que me interesa es su participación para ver más o menos cómo va el tema de si van comprendiendo o no van comprendiendo, porque eso me da a mí ciertas directrices para poder ir cambiando algunas cosas en la forma en cómo se explica, en cómo se les traslada el contenido, y nos ayuda a mejorar, ¿verdad? A ambos nos ayuda a mejorar, tanto a ustedes les ayuda a entender mejor los conceptos que vamos tratando, también relacionado a lo práctico, y a mí pues me ayuda a poder mejorar las técnicas de docencia. Entonces, por favor, la participación es muy, muy importante. No se queden con la duda. Ok, vamos a iniciar. Para la fase 2 vamos a entrar a lo que es la evidencia y el muestreo de auditoría. En la fase 1 pues ya hemos ido viendo algunas pinceladas de lo que es la evidencia, algunas cositas de lo que es el muestreo en cuestión teórica. Pues acá ya vamos a entrar más teóricamente a lo que es el tema de la evidencia y a lo que es el muestreo. Posiblemente, si el tiempo nos lo permite, de lo que nos dure estas fases, tal vez podamos tener algún caso práctico del muestreo. Vamos a tratar de organizarnos y tratar de que podamos avanzar lo más posible para que podamos tener tiempo para poder hacer esa parte práctica. Y es un tema muy relevante. Sí, hoy vamos a entrar a este tema que es clave dentro del proceso de auditoría. Ahora, pues ya podemos entender cuando hablamos de proceso de auditoría, que contempla las tres fases, ¿no? Planificación, ejecución y comunicación de los resultados. Entonces, dentro del proceso de la auditoría, la evidencia y el muestreo es un proceso son técnicas o son conceptos clave dentro de nuestro ámbito, porque todo lo que hace un auditor gira alrededor de esto, básicamente. Es decir, nosotros no opinamos por intuición, como ya lo hemos hablado antes, ni por experiencia solamente, sino que opinamos en base o con base a evidencia, que es lo que va a sustentar lo que nosotros vamos a decir cuando comuniquemos los resultados de la auditoría. Y como no podemos revisar absolutamente todas las transacciones
comerciales de la empresa, necesitamos aplicar ciertas técnicas como lo es el muestreo. Entonces, hoy vamos a entender cómo se construye esa base que sostiene la opinión del auditor. Por favor, recuerden que si tienen dudas, pueden activar su micrófono en cualquier momento. Bueno, definición de evidencia. Básicamente, la evidencia la podemos definir como que es el insumo principal que utiliza el auditor para poder formar su juicio profesional. Y no se trata solo de recopilar información, sino de reunir ciertos elementos que realmente permitan sustentar una conclusión, ¿verdad? Que es la que va a ir plasmada en el informe de auditoría en la última fase del proceso de auditoría. La NIA 500, que nos habla de la evidencia como tal, nos da una definición que ustedes la tienen en su pantalla, que nos dice que la evidencia de auditoría es toda la información utilizada por el auditor para llegar a las conclusiones en las que se basa su opinión. Nos dice qué lineamientos incluye para poder evaluar si es una buena evidencia o no. Entonces, esta información puede originarse dentro de la entidad como los registros contables o se puede originar fuera de la entidad como confirmaciones a terceros, ¿verdad? Las confirmaciones a los bancos, a los proveedores, a los clientes, y también incluye todo lo que el auditor genera mediante sus propios procedimientos. Recálculos que realiza, recálculos de depreciaciones, recálculos de impuestos, recálculos o revisiones de pasivos laborales, entre otros. ¿Sí? Entonces, un punto importante es que la evidencia no se evalúa únicamente por su existencia, sino por su capacidad para poder respaldar una afirmación específica dentro de los estados financieros. Entonces, en la práctica, esto va a implicar que el auditor debe seleccionar y debe de utilizar información que realmente le contribuya a reducir la incertidumbre sobre lo que está evaluando, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo, estar seguros de lo que está reflejado en los estados financieros es razonable, ¿verdad? Considerando que no podemos revisar el 100% de la evidencia o porque pues prácticamente sería imposible porque hay empresas que tienen un volumen muy alto de generación de documentos. ¿Ok? Entonces, si ese respaldo no alcanza el nivel necesario en cantidad o calidad, la conclusión pierde fundamento y con ello la validez de la opinión. Entonces, para nosotros la evidencia es un porcentaje bastante alto de lo que representa para nosotros en la opinión o en el informe de auditoría, porque todo lo que nosotros plasmemos ahí lo debemos documentar y lo debemos soportar con esa información. Entonces, cuando nos cuestionen, nosotros podemos decir, vean, aquí está la evidencia, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de la evidencia. En auditoría, no toda la información que se obtiene tiene la misma forma ni cumple el mismo propósito. Y por eso es importante entender la naturaleza de la evidencia. Por ejemplo, si hay información que proviene directamente de cifras financieras, pero también existe evidencia que no está en los estados financieros, como reportes operativos o reportes de control interno. Entonces, eso nos permite tener una visión mucho más integral de la entidad. No solo verificar el tema numérico, sino que lo que también lo complementa, porque el tema numérico va amarrado del tema de control interno, ¿verdad? Si los que están haciendo los registros pues tienen algún tipo de supervisión o siguen ciertos lineamientos establecidos por la empresa, si tienen ciertos filtros de autorización, entre otros, ¿verdad? Todo eso lo podemos verificar y podemos ver si la empresa pues emite informes al respecto. Otra diferencia clave está en el origen de la evidencia. La información generada por la empresa no se analiza igual que la que proviene de un tercero, ¿sí? Porque el tercero es independiente a la empresa, ¿sí? Entonces el nivel de objetividad ahí cambia. Además, la evidencia puede presentarse de distintas maneras, desde documentos formales hasta observaciones directas o incluso explicaciones del personal. Nosotros nos podemos entrevistar con el personal
para obtener mayor información y cada una aporta algo distinto al análisis que vamos a realizar. Por ejemplo, yo puedo obtener evidencia e información muy valiosa entrevistándome con los operadores, por ejemplo, con el cajero, con el encargado de la caja chica, con los gerentes, con los jefes de área, con los de bodega, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser mi evidencia? La cédula donde yo voy a especificar todo lo que se platicó y aparte el cuestionario que ellos me van a contestar, ¿verdad? Porque yo ya tengo dentro de la planificación ya debemos de llevar un cuestionario para que ellos nos respondan unas preguntas específicas que nosotros necesitamos saber desde el inicio. Ahora bien, en la práctica el auditor no busca una prueba absoluta que confirme todo, porque eso no existe, ¿sí? Sino buscamos elementos que en conjunto le permitan reducir la duda a un nivel razonable. Ahí es donde el criterio profesional se vuelve esencial porque no se trata solo de recopilar información, sino de interpretarla, de poder analizarla correctamente dentro del contexto de la auditoría que se está llevando a cabo. ¿Vamos bien? ¿Van conmigo acá? ¿Vamos comprendiendo? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok, gracias. Entonces, cuando el auditor obtiene evidencia, no lo hace de forma aislada, ¿sí? Sino lo hace con un propósito o con un objetivo muy claro. ¿Y cuál es ese objetivo? El construir una base sólida que nos permita sustentar la opinión. Entonces, esa base se forma al contestar lo que la empresa afirma contrastar lo que la empresa afirma en sus estados financieros con lo que realmente puede demostrarse. Es decir, el auditor está constantemente verificando si esas aseveraciones que dice la administración se sostienen en la realidad. ¿Qué son aseveraciones? Por ejemplo, la entidad me puede decir a mí, todos los registros están al 100% dentro del sistema y por ende se ven reflejados en los estados financieros, ¿ok? Eso lo podemos verificar. Esa es una afirmación o una aseveración. Es un término semejante. Cuando se habla de afirmación o aseveración, vamos a estar hablando de todo lo que la administración dice que está cumpliendo o está haciendo y que se refleje en los estados financieros. ¿Estamos claros acá? Por favor, el concepto de afirmación y aseveración, anótenlos para el glosario de términos. Entonces, afirmación y aseveración son semejantes. Va a ser todo lo que la administración me dice que están haciendo y que se refleja en los estados financieros. Por ejemplo, ellos me pueden decir, miren, nosotros hacemos informes anuales acerca del control interno. Esa es una aseveración o una afirmación. Ok, demuéstrelo, ¿verdad? Nosotros tenemos que debatir o confirmar esas aseveraciones o esas afirmaciones para verificar que es real lo que me están diciendo, ¿verdad? Ok, entonces, en ese proceso también se vuelve posible identificar ciertas desviaciones, ya sea por errores involuntarios o por situaciones más delicadas como lo es el fraude. Entonces, la evidencia en ese sentido funciona como un mecanismo de validación o de confirmación de todo lo que nos están diciendo, que hacen o que dicen o que tienen registrado. ¿Me explico? Ahora bien, todo esto tiene un impacto directo en el riesgo de la auditoría. Mientras más adecuada y bien enfocada sea la evidencia obtenida, menor es la probabilidad de emitir una opinión equivocada. ¿Me explico? ¿Sí? A mayor evidencia suficiente y adecuada, menor riesgo de emitir una opinión equivocada. Anoten eso, por favor. Repito, cuanto más evidencia suficiente y adecuada tengamos validada, menor va a ser el riesgo de que nosotros podamos equivocarnos en emitir nuestra opinión. ¿Estamos claros acá? Ahora,
Por eso, más que acumular información, lo importante es que la evidencia esté alineada con los riesgos que nosotros hayamos identificado desde la planificación y que contribuya realmente a poder disminuir la incertidumbre que nosotros tengamos acerca de las evaluaciones que vayamos realizando en el proceso de ejecución. Ok. Ahora, aquí, cuando hablamos de procedimientos de auditoría, aquí ya entramos en cómo el auditor obtiene la evidencia en la práctica. No basta con saber qué es la evidencia, porque yo les puedo preguntar ahora a ustedes qué es la evidencia, ustedes me pueden decir la definición, ¿verdad? Pero no basta con saber qué es la evidencia, sino cómo se consigue en forma técnica y estructurada. Entonces, los procedimientos de auditoría precisamente o son precisamente esas herramientas que nos permiten acercarnos a la información desde distintos ángulos. Por ejemplo, no es lo mismo revisar un documento que observar un proceso en tiempo real, ¿verdad? Como el inventario. No es lo mismo yo ver los CARDEX, las entradas y salidas de inventario, los registros contables, que hacer la verificación física del inventario, ¿verdad? Que es lo que a mí me genera más seguridad razonable cuando yo evalúo algo físico. ¿Me explico? Entonces nosotros debemos de considerar qué rubros necesitan ese tipo de verificación o ese tipo de inspección, ¿verdad? Aparte de la revisión documental. ¿Me explico? Entonces, o podemos confirmar información directamente con un tercero, ¿verdad? Solicitar al banco que nos confirme los saldos de las cuentas bancarias, si la entidad tiene algún préstamo que tenga vigente aún, si tiene pagos pendientes, etcétera, ¿verdad? Podemos solicitar cualquier tipo de información a terceros. Y cada procedimiento responde a un objetivo distinto, ¿sí? Algunos permiten verificar la existencia de algo, como la inspección. Otros ayudan a entender cómo funcionan los controles, que ahí entra la observación. Mientras que técnicas como el recálculo o los procedimientos analíticos nos permiten validar la razonabilidad de los datos desde una perspectiva más técnica, ¿verdad? Haciendo nosotros los cálculos con la información que nos están dando, ya con una base técnica específica. Ahora, lo importante aquí es que el auditor no aplica estos procedimientos de forma aislada, ¿sí? Nunca los procedimientos van de manera aislada o solo se hacen los procedimientos, no. Sino se hacen combinándolos estratégicamente según el riesgo que vayamos identificando. Entonces, nosotros podemos hacer un proceso de inspección y de confirmación y de recálculo al mismo tiempo. O podemos hacer observación, indagación y un procedimiento analítico al mismo tiempo. O sea, nosotros con base a la estrategia planificada, ¿verdad? Desde la fase 1 del proceso de auditoría, nosotros podemos determinar qué tantas pruebas vamos a realizar a un solo rubro y cuántas técnicas o procedimientos vamos a unificar o vamos a consolidar o vamos a combinar para poder entender mejor lo que estamos evaluando. ¿Estamos claros acá? Entonces, en la práctica, la calidad del trabajo de auditoría depende en gran medida de qué procedimientos se seleccionan y cómo se aplican, ya que de eso depende que la evidencia obtenida realmente sea suficiente y adecuada para respaldar nuestras conclusiones. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda al respecto con relación a los procedimientos? Voy un poco rápido, les estoy dando aspectos teóricos generales porque necesito terminar todos los conceptos básicos generales para poder entrar a la normativa, ya que empecemos a ver la NIA 200, la NIA 220 y empezar a entender más los procesos de auditoría. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Ahora, la evidencia obviamente tiene sus atributos. Entonces, para que realmente o para que la evidencia realmente sirva en auditoría, no basta con obtenerla, ¿verdad? Eso lo mencionamos
anteriormente, sino que es necesario evaluar su calidad. Por eso se llama suficiente y adecuada. Suficiente que se refiere a la cantidad de evidencia y adecuada que se refiere a la calidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entran los atributos de la evidencia. Primero está el atributo suficiencia, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad. No significa acumular documentos sin criterio, ¿sí? Sino significa contar con el volumen necesario de información para respaldar nuestra conclusión. Pero tenemos que estar seguros de que la cantidad de evidencia que estamos teniendo no es una cantidad exagerada, ¿verdad? Sino que debemos de estar conscientes de que necesitamos cierta cantidad de evidencia para poder soportar, ¿verdad? Y por eso los atributos se complementan entre sí. Luego está la relevancia, que es probablemente uno de los aspectos más críticos de la evidencia, porque aquí lo importante es que la evidencia esté directamente relacionada con lo que se está evaluando. Una evidencia puede ser válida, pero si no responde al objetivo de auditoría, pierde utilidad. Por ejemplo, hay un objetivo que siempre se evalúa y que se coloca en los programas, que es verificar la existencia, que los activos existan, por ejemplo, y que los pasivos existan. Ok, ¿qué es un activo? ¿Podemos mencionar algún activo? Podemos decir vehículos. Ok, ¿cómo verifico la existencia del vehículo? Bueno, lo puedo verificar físicamente, ¿verdad? Lo puedo observar, ver que está físicamente en el lugar, pero ¿cómo compruebo que sea propiedad de la entidad? ¿Cómo comprobarían ustedes o qué documento pedirían ustedes para verificar o para obtener evidencia de que ese vehículo le pertenece a la empresa? Les pregunto, ¿qué documento pedirían ustedes o qué prueba pedirían ustedes para verificar que ese vehículo realmente le pertenece a la empresa? La factura de la cosa. ¿Al nombre de la empresa? La factura. ¿Alguien más estaba mencionando algo? Que la factura tenga el NIP de la empresa. Que la NIC de la empresa, ok. Básicamente que la factura esté a nombre de la empresa, ¿verdad? Aparte podríamos pedir el título de propiedad, ¿verdad? Una copia de la tarjeta de circulación o una copia del pago del impuesto de circulación del año, ¿verdad? Son documentos que podemos solicitar, que la empresa nos los tendría que brindar para poder verificar que ese activo primero existe con una observación física y aparte en documentos, ¿verdad? Y el registro contable donde fue registrado, el asiento contable donde fue registrado en la contabilidad. O la integración de los vehículos que pertenecen a la empresa y pedir toda la documentación al respecto relacionada con los vehículos, no solo para verificar un vehículo, sino que de una vez verificamos todos, ¿verdad? Y nos enfocamos en el vehículo que nos interesa verificar. A veces, por ejemplo, la empresa puede tener 15 vehículos, camiones repartidores, pero nosotros a través de la entrevista con un colaborador podemos decir, bueno, él nos dio cierta información que nos hizo enfocarnos en cierto vehículo. Ok, entonces yo no le digo a la administración, miren, a mí me interesa verificar este vehículo. No, yo le pido el listado de todos los vehículos, la documentación de todos los vehículos y aparte voy a pedir la verificación física de todos los vehículos, ¿verdad? Y ahí yo teniendo la información sin revelar en qué vehículo me estoy enfocando, yo ahí puedo revisar específicamente el vehículo en el cual yo necesito indagar más. ¿Me explico? Entonces también hay que tener una estrategia, ¿verdad? No solo decir, bueno, yo solo quiero la información de ese vehículo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos limitando y estamos alertando a la administración. Porque aquí es como un juego de investigación, ¿no? Nosotros no podemos dar conclusiones por adelantado a la administración, porque a veces puede venir el gerente o alguno de los accionistas, mire cómo va la auditoría, cómo cree que está esto. Pues todavía estamos verificando, ¿verdad? Estamos haciendo las pruebas necesarias para poder
estar seguros de que los registros y de que todo está perfectamente, está bien, ¿Verdad? No le voy a decir, no, esto está re mal, lo están haciendo mal, no. Eso lo van a saber ellos hasta que nosotros se lo digamos en nuestro informe. ¿Estamos claros acá? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Ok. Ahora, también tenemos o también está la confiabilidad que se enfoca en la calidad de la fuente. Por ejemplo, una confirmación externa generalmente genera mucha más confianza que un documento interno, porque reduce el riesgo de sesgo o manipulación. En la práctica, estos tres elementos que ustedes ven acá no se analizan por separado, ¿sí? El auditor los evalúa en conjunto para poder determinar si la evidencia realmente tiene el peso necesario que nosotros necesitamos. Entonces, la evidencia, para que sea suficiente y adecuada, tiene que cumplir o debe de tener estos tres atributos: suficiencia, relevancia y confiabilidad, porque eso determina la calidad de la evidencia. Si ustedes ven acá la imagen, está una balanza, ¿verdad? Suficiencia, calidad, confiabilidad, tiene que estar equilibrado, ¿verdad? No puedo tener cantidad y menos calidad, no. Tiene que existir un balance entre estos atributos. Entonces, al final, estos atributos son los que permiten decidir si la evidencia es suficientemente sólida como para sustentar una conclusión profesional. Ok. Ahora, cuando el auditor evalúa la evidencia, no lo hace de forma general, sino analizando específicamente estos tres elementos. Aquí vamos a entrar un poquito más en lo que es cada uno de estos elementos. En cuanto a la suficiencia, estamos hablando de la cantidad de evidencia, como ya lo mencionamos, necesaria, ¿sí? Pero esta cantidad no es fija. No tenemos, nosotros vamos a reunir 100 documentos o 100 expedientes. No, esa cantidad no existe. Ahí va a depender de cómo vaya avanzando la evaluación y de qué tanto queramos indagar. Depende también directamente de factores como el riesgo de auditoría, va a depender de la materialidad y de la calidad del control interno, ¿sí? Por ejemplo, si el riesgo es alto o el control interno es débil, el auditor no puede conformarse con poca información, ¿sí? Porque tenemos un riesgo acá arriba y los controles de la empresa no ayudan mucho para que nosotros podamos disminuir ese riesgo o por lo menos llevarlo a un nivel aceptable. Entonces tenemos que tener más evidencia para poder contrarrestar, ¿sí? De ahí la relación clave: a mayor riesgo, mayor cantidad de evidencia requerida. Ustedes lo pueden ver acá en la imagen. A mayor riesgo, mayor evidencia. Ahora, la relevancia cambia completamente el enfoque, porque aquí no importa cuánto se tiene, sino si realmente sirve. Entonces la evidencia debe responder directamente una aseveración específica como existencia, integridad, valuación, etc. ¿Sí? Si no está alineada con lo que se quiere comprobar, simplemente no aporta valor a la conclusión, aunque sea absolutamente confiable, porque la evidencia puede ser confiable, pero no nos puede aportar valor, ¿verdad? No está respondiendo a los objetivos que nosotros hemos planteado en la auditoría. ¿Me explico? Entonces, la información sin relevancia no nos funciona, porque tenemos que responder a nosotros a los objetivos que nosotros hayamos planteado, ¿sí? Si no está alineada con lo que se quiere comprobar, simplemente no aporta valor a la conclusión, aunque sea abundante o confiable. ¿Estamos claros acá? Finalmente, la confiabilidad. La confiabilidad se centra en la calidad de la evidencia. En la práctica, el auditor le da mayor peso a la información que proviene de las fuentes externas, ¿verdad? Eso ya lo sabemos.
a la que obtiene directamente y la que está respaldada documentalmente. Un ejemplo claro son las confirmaciones bancarias, ya lo hemos mencionado muchas veces, porque es externa, es directa y se puede documentar, por lo que tiene un alto nivel de credibilidad dentro del proceso de auditoría. Entonces, al combinar esos tres elementos, el auditor puede determinar si la evidencia realmente reduce el riesgo a un nivel aceptable y permite sustentar su opinión con una base técnica. Luego tenemos el tema de las aseveraciones, que acá nos dicen son representaciones de la administración. Las aseveraciones son en esencia lo que la administración está afirmando cuando presenta los estados financieros. No siempre se dicen de forma explícita, eso hay que tenerlo muy claro y hay que estar muy pendiente, pero están implícitas en cada cifra y en cada revelación. Por ejemplo, cuando una empresa presenta un saldo de inventarios, está afirmando que ese inventario existe. ¿Me explico? ¿Entienden a qué me refiero? Está afirmando que le pertenece y que está correctamente valorado. ¿Sí? Esas son aseveraciones. ¿Me explico acá? ¿Estamos claros acá? ¿Entendemos lo que es una aseveración? ¿Sí? Ok. Entonces, a mí me lo pueden decir explícitamente y lo podemos nosotros observar de manera implícita en los estados financieros. Todos los estados financieros son una aseveración, porque lo que ellos están diciendo ahí es que lo tienen, está registrado, que les pertenece, etcétera, ¿sí? Ahí es donde el trabajo del auditor cobra mucho sentido, porque no se trata de revisar números al azar, sino se trata de evaluar si esas representaciones realmente se cumplen. Si yo digo que tengo 100,000 quetzales en bancos, bueno, si la administración dice que ahí en su estado financiero tiene 100,000 quetzales en bancos, vamos a confirmarlo. Si realmente tiene 100,000 quetzales en el banco. ¿Me explico? Entonces, por eso se consideran la base para evaluar los estados financieros. Cada procedimiento que el auditor aplica tiene como objetivo validar una o varias aseveraciones específicas. Además, funcionan como una guía práctica. En lugar de revisar todo sin dirección, el auditor va a enfocar su trabajo en comprobar aspectos concretos como existencia, integridad, evaluación o presentación en los estados financieros. No sé si alguien iba a preguntar algo. Escuché que alguien había activado el micrófono, ¿no? Ok. Entonces, en la práctica, entender bien las aseveraciones permite que nosotros podamos diseñar procedimientos más precisos y que evitemos revisiones innecesarias, enfocándonos en lo que realmente puede afectar la razonabilidad de la información financiera de la entidad que se está evaluando. Ok, hay varios tipos de aseveraciones. Que estos que ustedes ven en pantalla son los mínimos que al menos en lo personal, como profesional, yo coloco en mis programas de auditoría. Estas aseveraciones sí o sí, mi equipo de trabajo los tiene que verificar. La existencia, la integridad, la evaluación, el corte y la presentación. ¿Sí? Podemos agregar más, claro. Porque en mis programas, por lo menos yo mínimo pido de 7 a 9 objetivos basados en aseveraciones de los estados financieros. Y estos son los básicos, los principales, los que sí o sí deben de estar en mi programa de auditoría. Ahora, cada aseveración responde a una pregunta específica, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Que el auditor debe hacerse al analizar los estados financieros. Entender estos tipos de aseveración permite enfocar mejor la revisión. Primero, la existencia. ¿Qué es la existencia? La existencia busca responder si lo que está registrando realmente existe, ¿sí? Por ejemplo, si el inventario que aparece en los registros está físicamente disponible, ¿verdad? Podemos ir a hacer la verificación en bodega, ¿verdad? Dicen que actualmente tienen 100 helados. Ok, vamos a ver, ¿no? La integridad.
Acá, en cambio, va en sentido opuesto a la existencia, ¿no? No pregunta si algo existe, sino si falta algo por registrar. ¿Me explico? Es decir, si todas las operaciones que debieron incluirse están completas. ¿Me explico? Ok, si yo vendo un producto, tengo que hacer el registro de la salida de ese producto de la bodega. ¿Ya? Y si se hizo ese registro, eso evalúa la integridad, ¿verdad? Si se cumplió con todo el proceso de registro de la venta, se registró el ingreso, se registró el IVA por pagar, se registró la salida de bodega, se registró el costo de la venta. ¿Me explico? Entonces, la integridad ve eso. La evaluación se enfoca en si los saldos de las cuentas o de los rubros están correctamente medidos. Aquí nosotros analizamos si los montos reflejan su valor real, considerando aspectos como depreciaciones, provisiones o ajustes, ¿verdad? ¿A qué me refiero con valor real? En los estados financieros tienen que reflejar el valor neto del mobiliario de equipo, por ejemplo, de los vehículos, de las maquinarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos sufren un proceso de deterioro, de desgaste. Por lo tanto, la empresa también, si quiere aprovechar ese beneficio fiscal que tiene con las depreciaciones, pues las debe de registrar. ¿Me explico? Debe de estar bien valuado, bien calculado para mostrar el valor real de esos activos. ¿Estamos claros ahí? Ahora, con el corte está relacionado con el tiempo. Esto lo que hace es que busca verificar que las operaciones se registraron en el periodo contable correcto. A eso se refiere el corte. Pues esto evita adelantos o retrasos que distorsionen los resultados. Hay algo, y eso lo mencionan las NIAs, que se llama hechos posteriores al cierre o hechos posteriores nada más, que son operaciones que se evalúan entre, si nosotros estamos evaluando 2025, por ejemplo, los hechos posteriores, en hechos posteriores nosotros vamos a evaluar del 1 de enero al 31 de marzo del 2026. ¿Sí? Porque ahí pudieron haber existido transacciones que pudieron haber afectado los resultados de 2025. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Algunas empresas esperan hasta estar haciendo el cierre del año para poder hacer ciertos ajustes, ciertos registros que no habían operado en el 2025 como tal, ¿no? Entonces, evaluamos los hechos posteriores para verificar que si existe algún registro entre esas fechas, pues también nosotros lo debemos de considerar, ¿ya? Finalmente, pues la presentación, que evalúa cómo se muestra la información. No solo importa que esté bien calculada, sino que esté adecuadamente clasificada y revelada en los estados financieros. Yo no puedo presentar la cuenta de vehículos en el activo corriente. ¿Me explico? Tiene que estar bien revelada la información. Bien clasificada, bien evaluada. Tiene que cumplir con todos estos aspectos. Entonces, en la práctica, esos tipos de aseveraciones funcionan como un mapa mental, por decirlo de alguna manera, que nos guía para poder identificar riesgos específicos y aplicar procedimientos enfocados en cada área. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ustedes pueden ver aquí en la imagen que gráficamente acá está un poco mejor explicado, ¿verdad? Para que tengan una mejor idea de los tipos de aseveraciones. ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok. Bien. También tenemos, aparte de los tipos de aseveraciones, tenemos clases de evidencia, ¿sí? En auditoría no toda la evidencia tiene la misma naturaleza ni el mismo peso y por eso se clasifican diferentes tipos según se obtiene. Primero tenemos la evidencia física, que es toda aquella que el auditor puede verificar directamente, por ejemplo, mediante la observación,
de activos, y este tipo de evidencia suele generar un alto nivel de confianza porque implica una comprobación directa, ¿sí? Tenemos la documental, la evidencia documental que proviene de registros, facturas, contratos o cualquier otro soporte escrito, ¿sí? Cualquier documento, una carta, un estado de cuenta, etcétera. Entonces es una de las más utilizadas, pero su confiabilidad puede variar dependiendo de si es interna o externa. Recordemos que vamos a confiar más en las evidencias externas que le hagamos a terceros. Tenemos lo testimonial, que se obtiene a través de declaraciones o explicaciones del personal. Aunque puede ser útil para comprender procesos, por sí sola no suele ser suficiente, ya que depende de la veracidad de quien la proporciona, ¿verdad? Porque en toda empresa, lamentablemente, existen los chismes, ¿verdad? Ustedes. Y es complicado, porque hay compañeros que no se llevan bien, y cuando uno va a las entrevistas, mire que uno se topa con casos que una persona quiere destruir a la otra por X y razón, ¿verdad? Uno termina sabiendo todos los problemas de la oficina con una simple entrevista que a veces ni siquiera tenía que ver con la relación del personal, ¿me explico? Entonces nosotros tenemos que estar preparados también mentalmente para poder analizar esas situaciones, ¿verdad? Porque son parte del control. Hay algo dentro de los componentes del control que se llama ambiente de control, que tiene que ver con las relaciones también interpersonales. Entonces es un punto también que debemos de verificar, ¿verdad? De recomendar a la empresa que haga lo posible por mejorar, por hacer alguna reconciliación, no sé, ¿no? A veces nosotros nos encontramos con que hay parejas dentro de la empresa y a veces están peleados, ¿verdad ustedes? Y uno necesita pedirle información a la otra para darnos la información a nosotros. Y es un caso, ustedes. Miren que uno se encuentra de todo. De todo. Miren que hemos tenido unos casos muy divertidos, por así decirlos. Algunos no tanto, algunos algo incómodos. Pero es parte del oficio. Cuando uno va a hacer las verificaciones físicas es parte de, ¿no? De todo existe, ¿verdad ustedes? Entonces, entonces no solo basta con hacer las entrevistas, ¿sí? Como el ejemplo que les ponía de la verificación de los vehículos, yo pude haber hecho la entrevista a un colaborador y el colaborador me pudo haber dado cierta información de cierto vehículo, pero yo no me quedé solo con eso, yo pedí la información de todos los vehículos, ¿ya? Para poder después verificar si lo que me indicó el colaborador es correcto o no, ¿verdad? Porque a veces pueden estar mintiendo, ¿verdad? O pueden estar tergiversando una información, o a veces pasa que no tenemos la facilidad de comunicar lo que nosotros pensamos o nuestras ideas, se puede malinterpretar, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso y siempre asegurarnos de lo que nos están diciendo es verídico. ¿Estamos claros acá? Ahora, por otro lado, la información o la evidencia analítica surge del análisis de información, como algunas comparaciones que se pueden hacer de un año con otro, tendencias o ratios, ¿verdad? Que se pueden determinar. Este tipo de evidencia no confirma directamente una operación, pero ayuda a identificar comportamientos que puedan ser inusuales que requieran mayor revisión. En la práctica, nosotros no nos vamos a basar en un solo tipo de evidencia, sino que vamos a combinar también. Esto es importante porque cada clase, cada tipo de evidencia tiene un nivel de confiabilidad distinto, y el objetivo es construir una conclusión respaldada por diferentes fuentes que se complementen entre sí. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Ok. Ahora, los tipos de aseveraciones, ¿sí? Ah, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Creo que esta se me fue de más.
Sí, creo que este se me fue de más, ¿verdad? Ya habíamos visto los tipos, sí, los tipos de aseveraciones. Ok, bien. Ahora, aquí ya terminamos de conocer conceptos clave de la evidencia, ¿sí? De la evidencia de auditoría, que es fundamental, es esencial. Sin evidencia nosotros no podemos trabajar, ¿sí? Eso es importantísimo. De lo primero que se planifica es cómo vamos a obtener evidencias en función a los objetivos que nosotros le vamos a enfocar nuestra auditoría, ¿sí? Hay algo muy importante para poder obtenerla, es el muestreo de auditoría. Que en auditoría uno de los mayores retos es que no es posible revisar el 100% de las transacciones o de las operaciones. Especialmente en empresas con un alto volumen de transacciones. Entonces ahí es donde entra el muestreo, ¿sí? El muestreo es como una herramienta que nos permite seleccionar una parte representativa del total para poder evaluarla de manera eficiente. Pero no se trata de elegir ciertos elementos al azar y sin criterio o solo por experiencia, no. Esto es algo técnico. La muestra debe diseñarse de tal forma que refleje adecuadamente las características del universo del cual proviene. Estoy utilizando esta terminología porque ustedes ya han de haber llevado estadística, entonces ya conocen estos términos, ¿sí? Universo, muestra, etc. Entonces, el objetivo es que a partir de lo que se analiza en esa muestra, el auditor pueda inferir conclusiones, ¿sí? Sobre el conjunto completo de los estados financieros, manteniendo un nivel de riesgo aceptable, ¿verdad? No significa que con un muestreo técnico no nos podamos equivocar, claro, siempre existe el riesgo, lo que siempre les digo, el riesgo no lo podemos eliminar, siempre va a existir, pero podemos disminuir a un porcentaje aceptable, a un nivel que sea manejable, tolerable. ¿Me explico? Entonces, en la práctica, esto implica tomar decisiones importantes, como qué tamaño de muestra vamos a utilizar, por ejemplo. ¿Qué elementos son los que vamos a seleccionar en esa muestra? ¿Qué características va a tener esa muestra? ¿Qué objetivo quiero verificar o quiero analizar con esta muestra? Y cómo interpretar los resultados que se vayan a obtener. Por eso el muestreo no es solo una técnica operativa, sino una parte fundamental del juicio profesional del auditor, ya que de su correcta aplicación depende la validez de las conclusiones, ¿sí? Si nosotros aplicamos bien el muestreo, analizamos la información, utilizamos diferentes técnicas, obtenemos evidencia que pueda ser confiable, que pueda cumplir con los atributos que ya vimos anteriormente, entonces nosotros vamos a reducir considerablemente el riesgo y podemos estar tranquilos de que la opinión que vamos a dar en nuestro informe o en nuestro dictamen está muy bien respaldada en función a los muestreos que realizamos para poder obtener evidencia de diferente tipo. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Tenemos alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? No, todo bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Estamos claros hasta el momento? Bien. Entonces, lo que tenía planificado para esta clase es que lo vamos a dejar acá al muestreo de auditoría. ¿Por qué? Porque acabamos de salir de exámenes, acabamos de salir de un montón de actividades, de tareas y demás. Y ahorita no los quiero saturar con toda la información que tenemos por delante todavía. Entonces,
vamos a dejar el contenido explicado acá. La próxima semana sí vamos a tener ya una actividad para que puedan ustedes también disfrutar de su descanso, por lo menos un poco. Me imagino que tal vez algo otras profesores sí les van a dejar tarea, supongo. Yo ahorita prefiero mejor que vayamos con calma. Ya después vamos a ir con todas las tareas, entonces necesito agarrarlos relajados, ¿verdad ustedes? Entonces, lo vamos a dejar acá. Eh, Vamos a tener este espacio para los que tengan dudas. Eh, no sé si alguien quiere preguntar, tiene alguna duda, porque eh, como les dije al inicio, me interesa mucho su participación, jóvenes. ¿Verdad? No todos están participando y tampoco quiero que se vuelva obligatorio, pero sí que tengan la confianza de poder hacer sus preguntas, ¿verdad? Porque a veces nos podemos quedar con alguna duda, pero y yo les digo porque a mí, cuando era estudiante, pues me sucedía, ¿no? Tal vez esta pregunta tal vez es muy obvia o, perdón la expresión, pero tal vez puede ser una pregunta tonta y se puedan burlar. No, no existen preguntas tontas. Todas las preguntas son válidas, ¿sí? Lo que debemos que entender es que todos tenemos una capacidad de entender distinta. A mí se me puede facilitar lo teórico, a otros no, ¿verdad? Como era mi caso, a mí la teoría, a mí en la universidad me mataba. Yo para leer, yo tuve que crear el hábito y es algo muy difícil de crear, ¿verdad? Por ejemplo, ahora a mis estudiantes les recomiendo lecturas que yo ya he hecho, entonces es algo complicado. Se los digo porque yo lo he vivido, lo he pasado. Gracias a Dios lo hemos superado y nos ha ayudado a mejorar. Y por eso se los digo, porque funciona, ¿sí? Entonces su participación es muy importante. ¿Por qué? Porque eso también se ve reflejado en las notas, ¿sí? Entonces, si ustedes preguntan, está científicamente comprobado que aprenden más. Lo que ustedes preguntan nunca se les olvida, ¿verdad? Tal vez lo olviden un momento, pero cuando llegan al momento donde lo tienen que utilizar, viene ese recuerdo a la mente. Entonces, puede ser una metodología de estudio que pueden utilizar, ¿verdad? Y también los catedráticos, al menos en mi caso, para eso estamos acá, ¿no? Para poder responder las inquietudes que les vayan surgiendo derivado de los temas que vamos desarrollando. Porque para la mayoría los temas son totalmente nuevos, ¿verdad? Son temas que no han visto quizá en otros cursos y son temas muy importantes porque están estudiando auditoría o no. Entonces no creo que no les surjan ciertas dudas de ciertas cuestiones que vayamos platicando. Entonces, recuerden, tienen un espacio abierto con toda la confianza, ¿verdad? Y también pedimos la colaboración de los compañeros, la comprensión de los compañeros, con las preguntas que se tengan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también algún compañero puede preguntar algo que nos pueda servir a nosotros, ¿verdad? Tal vez yo voy a preguntar lo mismo, pero si se resuelve la duda, pues ahí ya tengo, ¿verdad? Entonces yo ya busco otra cuestión que preguntar, de la cual me haya quedado alguna duda. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que aportar. Utilicemos este espacio que ahorita que lo podemos tener, porque ya en las próximas clases va a ser contenido, 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 y va a estar un poco más pesado. Entonces no quiero que se me vayan de vacaciones con un montón, van a estar en la playa, en la hamaca, con un sucoco y pensando en el muestreo de auditoría, ¿verdad ustedes? Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Estamos claros? No, hombre, ustedes... ¿Sí? Claro, creo que entonces sí yo voy a preguntar mucho, pero ya después. Ahí tenemos. Vic, disculpe, ¿Sí? material de apoyo para leer. Es que fíjese que a mí se me hace más fácil la lectura, ¿Ok? porque ahí me surgen más preguntas y complemento con lo que usted dice para que me quede más claro los temas, pero no sé si tendrá documentos de apoyo para leer. Sí, por lo general siempre los estoy actualizando. eh,
Y sí se los voy a mandar. Se los voy a mandar antes, ya con más anticipación para que ustedes puedan tener más contenido, ¿verdad? No solo con las diapositivas. Las diapositivas también se las voy a ir compartiendo porque cada semana le voy adicionando cosas que considero que pueden darle más valor al contenido, ¿verdad? Que cosas que a ustedes les pueden servir mucho más. Entonces, si tenemos contenido, se los voy a compartir. Se los voy a publicar en la plataforma en la sección de la fase 2. Una disculpa si estaban buscando el enlace en la fase 2, realmente no me dio tiempo de poder colocarlo, pero les compartí el enlace también en el grupo. Pero sí les voy a compartir el contenido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Sí, Rodrigo. Bien, Lick, si me podría apoyar repitiendo qué era lo que era aseveraciones. Por favor. Claro. Vamos a ir acá. Es esta, ¿verdad? Sí, las aseveraciones nosotros las vamos a definir como que son todo lo que la administración nos está afirmando cuando nos presenta los estados financieros. Es decir, si nosotros vemos el rubro de que bancos con 100,000 quetzales en el estado financiero, entonces la administración está aseverando o está afirmando que tiene esos 100,000 quetzales. Y no solo que los tiene, que están registrados, ¿verdad? Correctamente. Y están bien clasificados y demás. Entonces, esa es una aseveración. Y lo que nosotros debemos de hacer es ir a cuestionar o a confirmar esa aseveración, ¿verdad? Comprobar que lo que nos está reflejando esa aseveración en los estados financieros sea real o que esté correcto. ¿Me explico? No sé si ahí me doy a entender mejor. Sí, licenciado, ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bien. Si no tenemos dudas, lo vamos a dejar acá para que ustedes también tengan un poco de espacio para poder alimentarse. Imagino que tal vez algunos no habrán almorzado. Pues almuercen, tranquilos, vamos, porque en contabilidad vamos a entrar fuerte, ¿sí? Entonces los necesito bien descansados. Por eso también la relajación que van a tener en la semana de descanso. y, y bueno, vamos a entrar a un tema muy importante en contabilidad. Entonces lo vamos a dejar acá. El tema de auditoría, vamos a continuar. El próximo sábado no tenemos clase, ya está confirmado. Pero sí van a tener ya una actividad publicada ese sábado. Para el próximo sábado, que va a ser... bueno, no recuerdo ahorita las fechas, pero el próximo sábado creo que es 4 o 5 de abril. Ya van a tener publicada ahí una actividad, ¿verdad? Que no va a ser para entregar ese mismo fin de semana, sino que va a ser para el fin de semana donde regresamos a retomar las actividades académicas. Entonces, para que estén informados, para que estén pendientes de la plataforma. Entonces, sin más, lo vamos a dejar acá y nos vemos en unos momentos en contabilidad. Entonces, si no hay dudas, nos vemos en un rato.